Hola, bienvenidos a un nuevo módulo de derivadas. Hoy vamos a repasar la regla de L'Hopital y vamos a ver ejemplos de límites resueltos con este método. Los requisitos son muy pocos, conocer un poco el concepto de límite y un poco de simbología matemática básica. La regla de L'Hopital consiste en lo siguiente. Imaginemos que tenemos dos funciones, f de x y g de x, las dos funciones derivables en el punto x igual a a. De forma que la función g derivada y sustituyendo la x por a en el punto a es diferente de 0, es decir, g' en a es diferente de 0. Y de forma que el límite de la función f de x y el límite de la función g de x cuando x tiende a, ambos límites valen 0. Bien, entonces se cumple lo siguiente, que el límite cuando x tiende a del cociente entre f de x y g de x es lo mismo que el límite cuando x tiende a del cociente entre sus derivadas, entre f' de x y g' de x. Bien, vamos a hablar un poco de ese tipo de límites. Bajo las condiciones de la regla de L'Hopital, es decir, las que tenemos aquí encima, es decir, que el límite de f de x vale 0 y el límite de g de x vale 0 cuando x tiende a, se cumple lo siguiente, que el límite del cociente sale 0 sobre 0. Tanto el límite de f de x como el g de x, recuerdo, valen 0. Bien, este es un tipo de situación en el que se suele denominar como indeterminación del tipo 0 sobre 0. Eso no significa que no exista el límite o que no se pueda calcular, simplemente significa que hay que trabajar un poquito más para deducir cuál es el límite correcto de ese cociente. En este caso vamos a dar una pequeña regla que nos permitirá discernir cuál es el límite de ese cociente f de x sobre g de x que da 0 sobre 0. Bien, vamos a ver un ejemplo, uno muy sencillito, el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x. Bien, vamos a ver qué se puede hacer en este caso. Para empezar, si pretendemos calcular el límite de forma directa, pues nada, muy bien, cogemos el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x y sustituimos la x por 0. A ver qué ocurre en este caso. Saldría el seno de 0 arriba partido por 0 abajo. Ya tenemos un pequeño problema aquí abajo con el 0, pero vamos a ver qué ocurre a continuación. Seno de 0, como todos recordaréis, o espero que recordéis, es 0, por lo tanto me sale 0 sobre 0, una indeterminación del tipo 0 sobre 0. ¿Qué podemos hacer? Vamos a aplicar la regla de L'Hopital para intentar resolver esta indeterminación. Bien, lo único que tenemos que hacer es coger el límite original y derivamos el numerador y el denominador por separado. Insisto, esto no es la derivada de un cociente, no es la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador partido por el denominador al cuadrado. No. En este caso simplemente es la regla de L'Hopital, que consiste en derivar el seno y dejarlo como coseno aquí arriba, y derivar la x y dejar aquí su derivada, que es simplemente 1. Ahora, hemos llegado a que este límite es igual a este límite. Vamos a ver si este límite nos proporciona alguna información extra. Si intentamos calcular este límite, lo primero que hacemos es sustituir la x por 0 en este cociente y nos quedaría coseno de 0 sobre 1, que es igual a 1 sobre 1, porque coseno de 0 es igual a 1. Recordarlo también, por favor. Y por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Que el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x vale 1, ¿vale? Simplemente hemos cogido el límite original que daba 0 sobre 0, hemos derivado numerador y denominador y hemos vuelto a calcular el límite. En este caso nos sale 1 y por lo tanto el límite que queríamos calcular era simplemente 1. Bien, vamos a ver la gráfica de esta función. Aquí deberíamos tener en cuenta una cosa muy importante, que esta función seno de x sobre x, olvidaros del límite ahora, la función seno de x sobre x no está definida para x igual a 0. Si cambiamos la x por 0, eso no obtenemos ningún valor. El límite se puede calcular, pero la función en 0 no está definida. Bien, entonces, ¿qué pasa si representamos la gráfica? Pues bien, tenemos esta situación. Cuando la x se acerca a 1, cuando la x se acerca a 1 por la derecha, la función se acerca al valor 1 por la derecha. Y si cojo valores de x que se acercan al 0 por la izquierda, vemos que la función también se acerca a 1 por la izquierda. Aquí habría un pequeño agujerito donde la función no está definida, pero tanto por la derecha como por la izquierda la función tiende a 1, es decir, es una discontinuidad evitable. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Este ejemplo salió en el selectivo de junio del 2014, si no recuerdo mal, Matemáticas 2, y creo que estaba, si no me equivoco, estaba dentro de un ejercicio que os pedía estudiar la continuidad de una función definida a trozos, en el cual un trocito era este cociente. Claro, cuando se os pide calcular el límite cuando x tiende a 0 tenemos un problema. Si intento calcularlo de forma directa, lo que me sale es 0 más 1 por el seno de 0 partido por 0, es decir, cambio todas las x por 0. ¿Qué ocurre? Que esto es una indeterminación 0 sobre 0.
hay que aplicar algún método para intentar deducir cuál es ese límite. Bien, ¿qué regla estamos viendo aquí? La regla de L'Hopital, pues vamos a intentar aplicar esa misma regla. Tenemos entonces que el límite, perdonad aquí porque me ha faltado poner el x más 1 aquí abajo, x más 1 por el seno de x sobre x. Aunque está aquí la derivada, voy a intentar deducirla respecto de la de aquí arriba, ¿ok? Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si aplicamos la regla de L'Hopital, tengo que coger el numerador y derivarlo. Insisto, solo el numerador. Pero, ¿qué pasa? Que en el numerador tenemos un producto, tengo que aplicar la regla del producto. ¿Cómo se hacía? Pues muy fácil, es la derivada del primer término, que es simplemente 1, por el segundo sin derivar, que es el seno de x, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada del seno de x es el coseno de x. Y ahora derivamos el denominador. Aparte, la derivada de x es 1. Bien, vamos a ver qué ocurre en este caso. ¿Este límite nos proporciona más información que el anterior? Pues yo creo que sí. Si simplificamos un poquito, si sustituimos la x por 0 en este caso, vamos a intentar calcular el límite. Aquí no debería haber el límite, ya. Si sustituimos la x por 0, lo que obtenemos es en realidad 1 sobre 1. Coseno de 0 es 1, por 1 es 1 y el seno de 0 era 0, por lo tanto me queda 1 sobre 1 igual a 1. Es decir, que el límite de esta función es igual a 1. ¿Cuál es su gráfica o su representación gráfica? Pues fijaros, la gráfica de esa función es una cosa así. Tanto si me acerco por la derecha como si me acerco por la izquierda, la función tiende a 1 por los dos lados. Aquí, insisto, la función tampoco será definida para x igual a 0. Bien, y un último ejemplo. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x menos 1 partido por x al cuadrado. Este me sirve porque es como dos reglas de L'Hopital encadenadas. Como hemos calculado ya que el límite del seno de x sobre x era igual a 1, pues vamos a ver qué ocurre con este ejercicio. Bien, para empezar, lo que tenemos que hacer es intentar calcular ese límite de forma directa. ¿Cuál es el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x menos 1 partido por x al cuadrado? Pues muy fácil, cambio la x por el 0 y me queda 1 menos coseno, perdona, está al revés, es coseno de 0 menos 1 sobre 0. Bien, esto que me queda 0 sobre 0, perdonaré, aquí esta debe estar al revés, es coseno de 0 menos 1. Lo importante es que la indeterminación es 0 sobre 0, perfecto. ¿Podemos aplicar la regla de L'Hopital? Sí, claro que podemos aplicarla. ¿Qué vamos a hacer? Cogemos el límite original y vamos a derivar tanto numerador como denominador por separado. ¿Cuál es la derivada del coseno de x menos 1? Pues bien, la derivada del coseno es menos seno y la derivada del menos 1 es 0, por lo tanto me queda simplemente menos seno de x. Y la derivada de x al cuadrado, muy sencilla, 2x. Este límite, si sacamos fuera el menos 1 y el 2 que tenemos por aquí, ese límite me queda seno de x sobre x cuando x tiende a 0. Que habíamos visto en el primer ejemplo. Es decir, que si yo saco menos 1/2 fuera del límite, ese límite ya era conocido y espero que recordéis que ese límite valía 1. Por lo tanto, el límite de todo esto es simplemente menos 1/2. ¿Que no os fiáis o no recordáis bien ese límite? Pues bien, coger este límite y volver a aplicarle la regla de L'Hopital a ver qué os sale. En este caso saldría otra vez menos 1/2. Bien, por lo tanto, el límite de esa función coseno de x menos 1 partido por x al cuadrado es igual a menos 1/2. ¿La gráfica de esta función? Pues lo mismo, en el punto x igual a 0 no está definida, pero tanto por la izquierda como por la derecha, como podéis ver, la función se acerca a menos 1/2, que era el valor del límite que nos ha salido. Bien, notas que me gustaría recalcar sobre la regla de L'Hopital. Primero, hay que tener cuidado en aplicarla solo para tratar indeterminaciones de la forma 0 sobre 0. Hay muchos otros tipos de indeterminaciones y ahora veréis con el punto 4 una también pequeña nota para poder ampliar su rango de aplicación. Pero en principio solo se utiliza para tratar indeterminaciones de la forma 0 sobre 0. Segundo punto, puede suceder que la regla de L'Hopital no simplifique la tarea de calcular un límite. Os pongo un ejemplo. Imaginaos que os pido calcular el límite cuando x tiende a infinito, y ahora veréis por qué pongo ahí el infinito, de e elevado a menos x sobre 1 partido por x. Pues bien, si lo calculáis, o si sustituís la x por infinito, necesitáis un poquito más de información, pero yo creo que la podéis asimilar. E elevado a menos infinito es 0, algo que es bastante importante y deberíais saber, y 1 partido por infinito es 0, es decir, que este límite me sale 0 partido por 0. Pero si deriváis o aplicáis la regla de L'Hopital en este caso, lo que hacéis es complicar la situación mucho más. Podéis intentarlo como ejercicio. El punto 3. No todo el límite de la forma 0 partido por 0 se puede calcular por la regla de L'Hopital. Puede ocurrir que exista el límite de f de x sobre g de x, pero el de las derivadas no exista.
Y 4. Se puede aplicar también con pequeñas modificaciones para resolver indeterminaciones del tipo infinito sobre infinito. Es decir, hemos ampliado un poquito el rango para aplicar esa regla para resolver límites. Bien, espero que todo esto os haya servido de utilidad o os sirva de utilidad en el futuro. Hemos repasado la regla de L'Hopital y hemos visto creo que son 3 ejemplos sobre esta regla. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias.